Hola, bueno, vuelvo a repetir, mi nombre es Verónica Sepúlveda, yo vivo en Talca, séptima región de Chile, y llevo alrededor de 28 años estudiando la cultura maya y también los cálculos matemáticos donde van revelando la realidad que nosotros vivimos y también cuál es nuestra participación en la realidad, porque cada uno de nosotros tenemos un área participativa activa y dependiendo de cómo ha sido nuestra vida, nuestra crianza, digamos, lo que nos mostraron nuestros papás, lo que traemos dentro del inconsciente, por el embarazo, digamos, por las vivencias que vivió nuestra madre con nosotros metidos dentro de su guatita, es como nosotros vemos y creamos realidad. Entonces, no es menor tener en consideración quién es cada uno de los candidatos que nos van a dirigir los próximos 4 años. Es importante y en forma muy objetiva daré una mirada más profunda, digamos, sobre la vida de cada candidato y cómo ven la realidad y cuál es su participación en esta. Bien, vamos a partir con José Antonio Caz, que nace el 18 de enero de 1966, y cabe destacar que los mayas tenían, para descifrar la personalidad al nacer, usaban 3 calendarios o cálculos matemáticos que revelaban el carácter. Entonces, estos cálculos matemáticos revelan el inconsciente, cómo fue su infancia, qué extrajo de ahí, qué es lo que más le cuesta a la persona, la personalidad al nacer, cuál es el carácter, en qué enfoca la realidad, cuál es su mirada, digamos, y a qué le da importancia. Eh, por lo tanto, iban descifrando y podían ellos ir encauzando al niño desde que nacía hacia una realidad muy beneficiosa, tanto para él, su familia, y también en su inserción dentro de la sociedad. José Antonio Caz, su sentir lo tiene en la cabeza, séptimo chakra. Aquí se habla del chakra, que es un centro energético que te muestra la importancia que le da la persona en esta vida. Entonces, él lo tiene en la cabeza, por lo tanto es muy racional, muy cerebral, y dentro de sus componentes de realidad, ¿a qué le da importancia? Es por supuesto que a la sociedad en su conjunto, pero más que como país, sino que los países. O sea, él tiene dentro de él como característica un sociólogo. O sea, a él le interesa saber qué pasa en China, en Rusia, en Europa, en Asia, en los continentes, en los distintos. O sea, él sí le gusta eh, tener una mirada global, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, no país, sino que global. Entonces ahí estaríamos comparándonos con otros países. También es muy ingenioso, porque dentro de su personalidad está la ingeniería. Ingeniería es ser ingenioso para resolver problemas, ¿ya? Ahora, también tiene el sistema militar metido adentro, o sea, claramente resolver a través de la fuerza, porque eso es lo que tenemos como componente hoy en día dentro de nuestra realidad como humanidad. Y la verdad es que debería ser salvataje, no matar, sino que salvar. Pero bueno, lo tenemos como instrucción militar, donde ahí él cuenta con tener la capacidad de planificar y encontrar estrategias para resolver problemas, pero es a través de la fuerza. Entonces ahí eso es otro componente que él tiene que lo tenemos que considerar. También tiene como componente la capacidad de manejo de los dineros, ¿cierto? O sea, aquí también tendríamos dentro de él, ya tenemos un militar, tenemos un sociólogo, tenemos un ingeniero comercial, ¿ya? Donde sí él sabe resolver los problemas,
pero está enfocado dentro de su casa. O sea, él sabe resolver los problemas de su casa, pero quizá a lo mejor tendría una mirada global, pero de país no sé, porque sería como demasiado estricto y dentro de él no están los beneficios sociales, no están. Entonces, por lo tanto, tendríamos como país, o sea, sería capaz de pagar a los bancos externos, pero apretándole el cinturón a la gente. O sea, porque él no ve para abajo, él solamente ve para arriba. Entonces, no veo por dónde podríamos solucionar los problemas económicos de la población común, ¿cierto? Que es lo que luchamos por mantener una vida, digamos, medianamente razonable. También tiene mirada de futuro. Otro componente que tiene la capacidad de ver dónde está y para dónde va. Pero sí, o sea, es solamente mirada de futuro hacia arriba. O sea, ¿qué pasa con hacia abajo? O sea, no está. Entonces, bueno, es una persona visionaria, una persona que podría tener buenas ideas, pero tendríamos que ponerlo como dentro de los componentes de un gobierno, no mandando, no, porque el liderazgo no lo tiene, ¿ya? Su carácter es de ordenar, organizar, y es muy crítico, o sea, la parte negativa es que es muy crítico para tratar a la gente, es muy frío, independiente que puede ser muy social, digamos, social y entendiendo como social relaciones sociales, pero no social, protección social. No lo tiene. Independiente que podría sí tener dentro de sus componentes, digamos, de realidad, un asistente social donde se preocupa, digamos, de resolver problemas a nivel, digamos, bancario, a nivel municipal, para que las personas consigan un beneficio, pero no crear beneficio, no crear soluciones beneficiosas, no lo tiene como componente. Bien, el carácter es cerrado, no es abierto al entendimiento, tiene que ver muchas cosas, tiene que hacer un análisis muy profundo de cada cosa, que le muestren, pero él es muy absoluto. No, él tiene que comprobarlo para cambiar, tiene que vivenciarlo. No entiende. Que le digan las cosas no las entiende. Tienen que mostrarle muchos ejemplos donde él podría razonar solo, porque él razona solo. De hecho, no suma gente para gobernar, no sabe asociar gente, ¿cierto? Bien, entonces, como para un presidente sería como muy difícil porque tendría que asociar otras miradas y eso no lo tiene, porque finalmente resuelve él. Bien, ¿qué es lo que más le cuesta a él? Él tiene una imaginación súper grande con respecto a lo que cuenta, lo que habla, de una mirada muy comprometedora. O sea, él sí habla de lo que él se imagina, pero de llevarlo a la realidad es mucho más difícil porque no cuenta, digamos, con que él tiene que resolver el dinero de los demás. Y eso no lo tiene, ¿ya? También, pero para su casa sí es muy bueno para resolver problemas, o sea, tener esta persona que sabe manejar los dineros del hogar, sí lo tiene, pero no el de los demás, o sea, ahí tendríamos una falencia. Luego, eh, él también le cuesta, digamos, tener amor propio, porque de verdad él cree amar a su mujer, a sus hijos, él cree amar. Y sí tiene como trabajo muy difícil el tema de los hijos y la familia. Por eso tiene tantos hijos. O sea, esto no es una crítica. Esto él tiene la capacidad de tener muchos hijos, pero sí, y también ama a su mujer, él se quiere, él se ama más a sus hijos, pero desde la forma que él cree amar nomás, po. Él tendríamos que, no sé, po, o sea,
hacer un análisis mayor con respecto a la señora, si ella se siente amada, querida, porque sí es un querendón, po. Es un querendón de los niños y toda la cosa, pero no sé si él es abierto para amar, porque él, dentro de él no está la empatía. Entonces él sabe amar, quiere a los niños, eh, sí le gusta la fiesta, pero no tiene, es muy difícil para cambiar su esquema. O sea, él tiene una mirada muy rígida de la realidad y le cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás y sobre todo de los demás que no tienen recursos. O sea, él no tiene una mirada, digamos, como va a poder salvar niños que están en situación de calle. No, no lo tiene. No tiene una mirada, digamos, como para resolver problemas sociales en la parte humana, en la parte mínima humana, o sea, le cuesta porque viene como trabajo de aprender eso. Y a lo mejor por eso es que él se tira candidato porque él quiere probarse de que sí lo puede hacer. Pero en realidad es muy poco empático, tiene mucha palabra, pero es mucha fantasía. Es todo una creación de realidad. Él imagina cosas, él crea cosas. En su infancia su mamá, muy dedicada a él, muy dedicada, y siempre luchaba por mantener una realidad eh, muy, aunque para ella era dolorosa, para él también podría haberle dado un dolor, digamos, el hecho de luchar por mantener una imagen, por estar siempre con los demás, o sea, para los demás. Pero ¿qué pasa con la parte interna? Bien, en el inconsciente por la gestación, la mamá siempre estaba muy preocupada que el papá trabajaba mucho por la familia. Y eso él lo tiene, él trabaja por la familia, ¿cierto? Por sus hijos, pero sí muy crítico de la parte mundana, muy crítico, por ejemplo, con las mujeres que son fáciles, con la parte, todo lo que es la parte homosexual, muy crítico y una mirada crítica bastante básica, donde sí le cuesta mucho entender eso y empatizar, porque su papá tampoco lo hacía, o sea, era bastante rígido en eso, independiente que esto lo puedo decir solamente con una mirada de malla, digamos, de análisis interno. Quizás me podría demandar por esto, mejor no lo digo, pero sí a Soslayo podría haber tenido una doble vida, su padre, donde él también en su vida personal, también tiene una duplicidad en su pensamiento, en su inconsciente hay una duplicidad. Una es lo que muestra y dice sí comprender a las minorías, a la diversidad, sí le cuesta, pero le cuesta, o sea, es muy cambiante en su criterio, digamos, donde puede amparar, pero puede criticar mucho las minorías y tiene una mirada muy básica al respecto. Y lo estamos haciendo, no lo estoy criticando a él, porque él es una buena persona, tiene para su familia, trabaja por su familia, tiene mirada de futuro para su familia, bienestar social para su familia, eh, y la verdad la señora, su esposa, trata de liberarlo un poco de todo esto y se tiene que liberar mucho. Él tiene muchas ideas internas que le duelen, que quisiera hacer, eh, incluso internamente le gustaría hacer muchas cosas sociales, pero humanamente, o sea, su intelecto, su mirada de la vida emocional, inconsciente, consciente, súper inconsciente, no da, no da como para ser presidente de un país, porque es esa mirada la que estamos dando. Entonces, dentro de las características que él tiene también, él retoca, ¿no? Chucha, perdón, se me fue el celular, lo estoy grabando con el celular. Bueno, él retoca solamente lo que hay. Si fuera presidente de la República, él retocaría, pero no, y solamente, y no miraría para abajo,
no miraría a las minorías, no miraría a la gran masa trabajadora que existe, porque no está en su vida, no está. Él solamente ve la parte de dinero. Claramente haría lo mismo que Milei, o sea, le apretaría el cinturón al país, pagaría para que se viera por fuera nomás, para estar bien con Estados Unidos, para estar bien con los países, digamos, que económicamente se cree que son, se cree que son desarrollados y no lo son, porque un país desarrollado tiene que tener un sistema donde desarrolla a toda su gente, no puede haber eh, personas pasando hambre, frío, gente en las calles, no lo hay. Salud igualitaria para todos, no la hay, no la hay. Y él no va a hacer nada por eso, porque él solamente va a retocar. Él no innova, no es creativo. Entonces falta mucho eso. Bien.